Y entonces hablábamos de que somos probados en la fe, o vienen las pruebas de fe, cuando hay una bendición grande por llegar a nuestras vidas. Entonces se nos presenta una prueba de fe, la cual debemos de pasar en confianza en el Señor, ¿cierto? Orando, confiando en Dios. Que esas pruebas de fe también normalmente vienen a nuestras vidas cuando nosotros nos estamos comprometiendo con Dios, cuando estamos haciendo un esfuerzo por ser mejores personas, por ser mejores hijos de Dios, por honrar a Dios. Entonces el enemigo se levanta porque no le gusta eso y ataca, viene otra prueba de fe, y así sucesivamente tenemos muchas pruebas de fe en nuestras vidas. El título del mensaje de hoy se llama El poder de la confianza en Dios. ¿Cómo es el título? El poder de la confianza en Dios. Y vamos a mirar entonces por qué en tener confianza en Dios hay poder. Vamos primeramente a Isaías capítulo 26, versículo 4. Estamos tratando de que esta prédica pueda estar disponible en YouTube, en Facebook, para que usted la pueda ver en un momento o compartirla con algún hermano, algún amigo, alguna persona. Isaías capítulo 26, versículo 4. Recuerden que ahí en la pantalla, en la parte superior, aparece la cita bíblica. Por si usted no la tiene, la puede mirar de allí, y también a su vez el versículo. Si alguien por favor lo puede leer en voz alta este versículo. Amén. Confía en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fuerza de los siglos. Amén. Confía en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? Porque en Jehová, el Señor, está la fuerza, o en otras versiones dirá la fortaleza de los siglos. Roca eterna, también es otra traducción. Y vamos a mirar tres cosas. Primero, vamos a mirar la definición. ¿De qué es confiar? ¿Sí? ¿Qué significa confiar? Estamos hablando que la traducción de esto, o la raíz, no es hebrea, es del latín, confidere. Se divide en dos partes de esta palabra. Con, sería cum, y fidere, fides, que significa con. Cum significa con, y fidere o fidel significa fe, ¿cierto? Entonces nos traduciría al español con fe, a una persona que tiene fe. Es decir que mire cómo es de interesante que la confianza se viene a traducir a lo que es tener fe. Pero entonces también debemos de saber qué es la fe, y eso lo hablábamos hace 8 días. ¿Qué es la fe? La certeza de Hebreos 11:1, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Sin embargo, he visto que, a través de lo que he estudiado últimamente, entiendo que la fe no solamente es algo interior, algo que está aquí adentro, algo que yo creo, algo que está en mi mente, algo que está en mi corazón y un sentimiento. No, la fe es más que eso. La palabra fe significa, o una de sus esencias más poderosas, la palabra fe viene de fidelidad. Fidelidad. Entonces, muchas veces tenemos la palabra fe como algo que está aquí, ¿no? En mi corazón, yo confío, yo creo, yo aquí. Pero resulta que no. La palabra fe no tiene que estar aquí solamente, sino que también tiene que estar afuera. ¿Y cómo exteriorizamos esa fe? ¿Cómo podemos exteriorizar? Oh, pastor, eso es algo invisible, eso es algo intangible. No. La fe es fidelidad. Entonces yo tengo que demostrar esa fe, tiene que ser esa fe viva, es decir, tener fidelidad al Señor. ¿Cómo tengo fidelidad al Señor? Cuando lo busco, cuando me acerco a Él, cuando a pesar de que estén pasando situaciones difíciles y adversas en mi vida, yo voy a seguir amándole, yo voy a seguir buscándole, yo voy a seguir confiando en Él. Que yo debo de dar pasos de fe, porque hay muchas personas que dicen yo tengo fe, pero cuando tienen que dar pasos de fe, se nota o se evidencia la desconfianza tan grande que tienen en Dios. Cuando Dios te dice, ve, haz esto, o te mando a que hagas esto, o obedéceme en esto, les decimos tengo fe, pero cuando nos toca dar ese paso de fe que el Señor nos manda que hagamos, nos tiemblan los pies,
nos da pereza, no queremos hacerlo y no demostramos que verdaderamente tenemos fe. Y volvemos con el versículo anterior de hace 8 días. El Señor dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Porque es decir, dicen: sí, tengo fe, yo creo en Dios, uy, yo soy cristiano, yo esto. Y cuando vas a mirar verdaderamente, o cuando llega la hora de mostrar qué cristiano eres, si crees en Dios, si amas a Dios, si eres fiel, si tienes fe, si confías en Dios, entonces resulta que no. Y el texto de Isaías nos está sugiriendo: confía en Jehová perpetuamente. ¿Cuándo debemos confiar en el Señor? ¿Cuándo? Siempre. Para siempre. Perpetuamente significa siempre, constantemente, a toda hora, en todo momento. Nuestra confianza debe de ser viva en el Señor. ¿Qué significa confianza? ¿Qué significa confianza? Lo mismo ahorita. Con fe, tener fe. Alguien que tiene fe. Debemos de tener esa certeza, debemos de tener esa convicción. Y cuando una persona tiene una certeza y tiene una convicción, esa convicción y esa certeza no la quitan así como así, sino que permanece allí. Y cuando vienen situaciones difíciles, como la persona guarda una certeza y guarda, muchas gracias, y guarda una convicción en su corazón, entonces nada lo va a hacer mover de lo que él cree, de lo que él confía. Y él confía en el Señor. Mire Daniel, le dijeron: Daniel, no te puedes arrodillar delante de Dios, no lo puedes adorar, no puedes orar, nada, en un espacio de 40 días. Y el que se arrodille, el que adore a otro Dios fuera el rey, entonces es echado al foso de los leones. Daniel dijo: a mí nadie me va a impedir adorar y glorificar y honrar a Dios. Y yo no voy a honrar a otro Dios o a otra persona aparte de mi Dios. Yo sé en quién he creído, yo sé en quién he confiado, y sé que si por alguna razón tengo que caer en el foso de los leones, el Señor me va a librar. Y el varón se metió a su casa, abrió las ventanas, abrió la puerta, puertas abiertas, y se postró y arrodilló a adorar a su Dios. Señor, aquí estoy para adorarte. ¿Por qué? Y cuando a Daniel le dicen: usted no puede adorar a Dios, él dice: que yo no quiero, y se postra y adora. Dice: Señor, solo a ti te adoraré, porque la palabra de Dios dice eso: solamente a tu Dios servirá, a Él solo. Y eso está mucho antes de Daniel, está en Éxodo con Moisés, en donde dice: y no te inclinarás a otros dioses, ni a dioses ajenos, ni los honrarás delante de ningún Dios, ninguna imagen, y porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, dice el Señor. Solamente a Él debemos dar la honra y a Él debemos de honrar. Cuando Satanás en el desierto tentó a Jesús y le dijo: todos los reinos de la tierra te voy a dar si te postras y me adoras. Le dijo el descarado de Satanás a Jesús, que por Él fueron creadas todas las cosas, imagínense, sin Él nada existiera. Y el sinvergüenza le dice que si se postra delante de Satanás, si Jesús se postrara, le va a dar todos los reinos de la tierra. Y Jesús, ¿qué le respondió? Escrito está. Le dijo: escrito está, a tu Dios solo servirás y a Él solo honrarás. Escrito está. Y no se postró ante Él. Entonces, qué interesante que nosotros podamos ser fieles al Señor. Eso es fidelidad, porque si nosotros terminamos sirviendo a otro Dios, estamos siendo infieles y estamos dejando de confiar en Dios. Y ojo, porque muchas veces inconscientemente dejamos de confiar en Dios, inconscientemente, y ponemos nuestra confianza en otra cosa o en otro Dios, que tiene que convertirse en, como dice la palabra, en una acción, en hacer, en demostrar, en que eso se vea, hermano.
De nada nos sirve decir ser cristianos si eso no se está notando. De nada nos sirve decir tengo fe si yo no la estoy poniendo por obra y no la estoy poniendo en práctica. Y la fe y la confianza se tienen que manifestar en los momentos más difíciles. Y hay personas que cuando llegan los momentos más difíciles es cuando más dejan de confiar en Dios, sabiendo que es el momento en donde más debemos de afirmar nuestra confianza en nuestro Dios. Es decir, que la fe se debe exteriorizar en fidelidad, en acción o acciones, en hechos. Lo mismo que digo siempre, el amor no se demuestra con palabras, sino con hechos. Entonces de nada me sirve decirle a una persona todos los días, te amo, te quiero, tú eres todo para mí, yo te bajo la luna, te bajo el sol, te bajo las estrellas, te bajo los extraterrestres. De nada nos sirve decirle a una persona eso si le pegamos, la lastimamos, le golpeamos, no le mostramos cariño. Eso no sirve para nada. La palabra de Dios dice que nosotros no debemos de ser solamente oidores de ¿qué? De la palabra, sino también ¿qué? Hacedores. Entonces todo esto que está escrito, todo esto que el Señor nos enseña, no solamente es para que lo escuchemos, sino también para que lo pongamos por obra. Imagínense que más de un desubicado llega el enemigo para tentarlo, así como el enemigo tentó a Jesús, para decirle que se postre. Y si esa persona, ¿cuántos me están escuchando? Si esa persona no tiene afirmada su confianza y su fe segura en la roca que es Cristo, el enemigo termina postrándose delante del enemigo. Y usted me va a decir, no, pastor, ¿cómo se le ocurre que yo me voy a postrar delante de Satanás? Nunca, jamás Jehová lo reprenda. Usted me puede decir así. Pero Satanás es astuto y Satanás puede manipular tu corazón y tu vida para que termines. Es más, voy a demostrarle que muchas veces hemos terminado postrados delante de Satanás. Ya lo voy a demostrar. Entonces primero tenemos la definición que es ¿qué? ¿Cuál es la definición? De confianza, ¿cuál es? Es fe. A pesar de que confianza no es fe y fe no es confianza, pero tienen una esencia que comparten y que son, sí son compatibles y van juntas de la mano. Porque confianza tiene su definición en español y fe tiene su propia definición. Pero a pesar de que tienen sus propias definiciones y son cosas diferentes, pero tienen una compatibilidad. Ellas van juntas. Y nosotros debemos de aprender a llevarlas juntas, pero no afuera, sino aquí adentro. Pero que cuando estén aquí adentro se puedan exteriorizar. Si las cosas no llegan a nuestro corazón, no se pueden exteriorizar. Un ejemplo rápido. Cuando yo me enamoro de una persona, primero hay un sentimiento acá en el corazón. Y después ese sentimiento me lleva a que yo le pueda regalar un chocolatina, o le pueda regalar flores, o le pueda tener el deseo de besarle, de tocarle, porque primero acá dentro en mi interior hay una emoción, ¿sí? Hay un sentimiento, y ese sentimiento hace que acciones florezcan, ¿sí? Pero si esa persona a mí ni me va ni me viene, ni me interesa, ni me gusta, ni nada, entonces difícilmente va a salir una acción como estas que provoca ese sentimiento de amor. Así mismo es con la fe. Si nosotros verdaderamente no tenemos esa confianza y esa fe verdadera en Dios, difícilmente en momentos que necesitemos va a poder salir acciones que demuestren que realmente usted tiene fe o que realmente usted confía en Dios. Amén. Amén. El segundo es la oposición. Y para esto vamos a ir a Isaías capítulo 17, versículo 10. ¿Cuál es el antónimo? Me gusta mucho buscar los antónimos. ¿Cuál es el antónimo de confianza? Desconfianza. Entonces vamos a ver que ese antónimo nos va a arrojar ciertas cosas y son las que nosotros debemos de evitar como cristianos, ¿sí? ¿Quién tiene Isaías 17:10? Lo puede leer en voz alta, por favor. ¿Por qué te olvidaste de Dios? ¿No te acordaste de la roca de tu fortaleza? Por tanto, plantarás plantas hermosas y sembrarás sarmientos tonos. Amén. Amén. Tremendo eso. Uy,
una cuestión, un cuestionamiento de Dios a nosotros. Y los cuestionamientos de Dios son bastante fuertes. Y cuando nos confrontan y nos hacen llorar, y nos hacen reflexionar, y nos hacen evidenciar que a nosotros nos falta mucho compromiso, y nos falta mucho amor por Dios, y nos falta mucha confianza y fe en nuestras vidas para con Dios. Cuando viene el Señor y nos hace un cuestionamiento. Por ejemplo, en Apocalipsis 2, cuando el Señor dice: tengo contra ti que has dejado mi primer amor. Y entonces todos nos analizamos, pasamos por ese colador y nos damos de cuenta que sí. Esos cuestionamientos Dios no los hace porque sí, sino los hace para tocar nuestro corazón. Lo hace para que nosotros reflexionemos, y si estamos mal, si estamos perdidos, si estamos desviados, nosotros nos alineemos nuevamente en su camino, porque Él no quiere que nos perdamos, sino que todos podamos arrepentirnos y llegar a esa salvación. Pero si uno no atiende, escucha pero no atiende, entonces lo más probable es que vamos a terminar perdidos. Pero yo, por lo menos yo, lo que soy yo, no me quiero perder. Yo no sé usted. Yo no me quiero perder y no quiero que mi casa se pierda. Por eso intento hacer un esfuerzo para que mi casa y yo sirvamos a Jehová. Eso es lo que anhela mi corazón, que yo y mi casa podamos servir al Señor. Entonces, ¿por qué esos cuestionamientos del Señor son tan fuertes y tan duros cuando Él nos pregunta o nos confronta con la palabra, como ese versículo que dice: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación? Dios mío, ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación? Y no te acordaste de la roca de tu refugio. ¿Por qué fuiste a correr a otro lado, a buscar en otro lado cuando yo estaba aquí? ¿Por qué te olvidaste de mí? Dice el Señor. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? ¿Cuántas veces no nos hemos olvidado del Dios de nuestra salvación? ¿Cuántas veces no nos hemos olvidado o no nos acordamos de esa roca que es nuestro refugio, y empezamos a correr desesperados para un lado, para el otro, buscando a uno, buscando al otro, muchas personas, buscando a los brujos, buscando al diablo, que sabiendo el diablo fue creado por Dios, y cuando Dios quiera, hace así, lo desaparece, lo consume, porque el Señor es superior, siempre va a ser superior. Y entonces buscamos cosas inferiores en vez de buscar al superior, al que está por encima de todas las cosas. Y el Señor cuestiona y dice: ¿por qué te olvidaste del Dios de tu salvación? Cuando miramos atrás, cuando volvimos a hacer cosas que en otro tiempo hacíamos, cuando Dios nos había sacado del lodo cenagoso y nos había sacado de la maldición en donde nos encontrábamos, de la vida donde nos encontrábamos, nos sacó el Señor de allá. ¿Por qué nos olvidamos para volver? Y miren lo que dice el versículo. ¿Qué ocasiona eso? ¿Qué ocasiona olvidarnos del Señor? Y eso significa tener desconfianza de Dios. Cuando nos olvidamos, cuando no nos acordamos de la roca, eso es desconfiar de Dios. ¿Y qué ocasiona eso? ¿Qué dice? Siembras plantas deleitosas y les injertas sarmientos de un Dios que extraño. En otras palabras, no me buscas a mí, pero sales a buscar a otro Dios, a otro Dios. La desconfianza en Dios hace que terminemos sirviendo a otro Dios. La desconfianza nos lleva a olvidarnos de nuestra salvación. Es decir, no estoy hablando de que la salvación se pierde o no se pierde, ese es otro tema. Pero la desconfianza nos lleva a olvidarnos de nuestra salvación,
nos lleva a olvidarnos de que tenemos un compromiso con Dios, nos lleva a olvidarnos de que necesitamos honrar a Dios, que fuimos creados a imagen y semejanza del Señor para honrarlo a Él, para bendecirlo a Él, para glorificarlo a Él. La desconfianza se nos borra todo eso, se nos borra el reino de Dios, se nos borra las maravillas de Dios, se nos borra cómo Dios nos ha sacado de tantos problemas. Y entonces cuando estamos en esa desconfianza o teniendo la mirada en otra cosa que no sea Dios, terminamos deshonrándonos, terminamos sirviendo a otro Dios, terminamos alejándonos de Dios, terminamos haciendo cosas que son abominables delante del Señor. Y escuche esto: el que no tiene o no pone su confianza en Dios, la pone en el diablo. Así de sencillo. Porque el Señor dijo en su palabra: el que no es con nosotros es contra nosotros. Entonces, el que está con Dios, pero el que está con Dios no está con Satanás. Y el que está con Satanás no está con Dios. Y así de sencillo. A veces las cosas del Señor nos las pone sencillas para que las entendamos, pero aún así muchas personas no entienden. Ni viendo, ven. Es tremendo esta parte, mis amados, que muchas veces sin saberlo o sin conocerlo, terminamos sirviendo a Satanás. Bueno, cuando no tenemos, en el momento que nosotros desconfiamos, que nos pasa en varias ocasiones, desconfiamos de Dios: Dios no existe, Dios no es real, Dios eso, Dios lo otro, Dios por qué me abandonó, Dios por qué me dejó eso. Cuando esos pensamientos vienen a nuestra vida, vienen a nuestra memoria, es porque estamos dejando de confiar en Dios para confiar en Satanás. Así de sencillo, hermano. No hay de otra. Es que solamente hay dos caminos: el camino del bien y el camino del Señor, o la puerta estrecha y la puerta amplia. Que usted vaya, haga lo que quiera, vaya a buscar a quien quiera, pórtese como usted quiera, pero ese camino lo va a llevar a la muerte y a la perdición. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dentro de nuestro desarrollo tenemos varias preguntas. En la primera, que es la definición, la pregunta es: ¿cuál es la definición? Vaya buscando esos versículos para que nos rinda el tiempo. Isaías capítulo 17, versículo 10. Otra persona que busca Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y otra persona que busque Isaías 12:2. Ahorita vamos a buscar otros versículos, por eso vamos a leer esos para que el tiempo nos rinda. ¿Qué dice Hebreos 11:6? Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Amén, amén. Sin fe es que imposible. Este versículo de Hebreos 11:6 tiene varias palabras claves. La primera es sin fe, la segunda es imposible, la tercera es necesario, la cuarta es crea que le hay, la otra es galardonador y la última es buscan. Sin fe, imposible, necesario, crea que le hay, galardonador de los que lo buscan. Yo me puse a resumir estas palabras pensando en las palabras claves que tenía, y me dio como resultado este texto. Si no tienes confianza en Dios, escuche, pensando en el versículo que dice sin fe es imposible agradar a Dios, la primera pregunta que le hice fue la definición que también se la explicó de confianza. ¿Qué es confianza? Fe.
Entonces, si no tienes confianza en Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Nunca vas a ser grato para Dios. Grato en todos los sentidos. En que nosotros debemos de agradar a Dios, y lo agradamos a través de cumplir los mandamientos, de obedecerle, de ser fieles, de tener fe. Entonces nunca vamos a ser gratos para Dios si no tenemos confianza en Él. No vamos a agradar al Señor, no vamos a ser los hijos que complacen a su Padre si no tenemos confianza en Él. Él dijo de Jesús: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Y vemos cómo el Señor Jesús demostró la confianza en su Padre en todo momento. Por ende, se nos convierte en una necesidad absoluta. Es decir, dice, es necesario que el que se acerque a Él crea que le hay. Se nos convierte en una necesidad absoluta como cristianos desarrollar una confianza plena en Dios. Muchas veces hay cosas que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero no las hacemos. Yo sé que tengo que ir al gimnasio, o sé que tengo que levantarme a correr en la mañana, o sé que tengo que dejar de tragar tanto como trago, pero no lo hago. Y el resultado es que sigo igual. Y yo digo, y ese es el problema de todos nosotros, me incluyo. Yo digo, yo el lunes empiezo la dieta. O digo, yo no voy a hacer, yo me voy a levantar, yo voy a hacer, yo voy a y no lo hago. Y usted se burla de mí hoy, pero yo también me burlo de usted, porque usted también muchas veces espiritualmente dice eso: yo voy a hacer, yo me voy a comprometer, no, yo voy a cambiar, no, yo ya no voy a hacer más esto. Y llegan los días o pasan los días, y no, así que aquí nos burlamos los dos de los dos. Pero la idea de Dios no es que sigamos así, sino que podamos levantarnos un día con verdadera determinación y decir: hoy es el día, hoy es el momento, hoy voy a desarrollar una confianza plena en Dios. Que nada ni nadie me afecte mi relación, mi vida, mi confianza en Dios. Pase lo que pase, yo voy a tener fe, una fe firme en Dios. Al desarrollar una confianza, una fe verdadera, vamos a ver su mano obrar en nuestras vidas. Porque recuerden que este versículo en Hebreos 11:6 termina diciendo que sepa que Jehová, o que Dios, es galardonador de los que le buscan. Es decir, que nuestra confianza en el Señor no va a ser en vano, porque Él va a dar un premio, una recompensa, una corona, un galardón a aquellos que han tenido esa confianza. Aquel hombre que confía en el Señor no va a ser avergonzado. Esa confianza no va a ser en vano, aunque pasen tiempos, aunque vivan situaciones difíciles, pero a su momento el Señor va a recompensar y va a mostrar su milagro, o va a mostrar su mano, o vamos a poder ver su mano obrar en nuestras vidas al acercarnos a Él y buscarlo de verdad y con toda la intención de entregarle nuestra vida. Entonces, de este versículo me salió este texto, teniendo en cuenta esas palabras claves: sin fe, imposible, necesario, crea que le hay galardonador de los que le buscan. Entonces la pregunta 2 es, no el punto 2, el punto 1, ¿cuál es? El punto 1, definición. Y la pregunta número 1 es, ¿cuál es la definición? ¿Cuál es la definición de confianza? Fe. El segundo punto es la oposición. ¿Cuál era esa oposición? La desconfianza y todo lo que nos dice aquí esta palabra. Y esa pregunta 2 es, ¿qué te conviene más? Pregúntale a la persona que está a su lado, ¿qué te conviene más? ¿Confiar en Dios o no confiar? Que no fuera la tercera, entonces. La tercera, que es la conclusión. ¿Alguien tenía por allí Isaías 12:2? Dios es mi salvación. Confiaré en Él y no tendré miedo. El Señor Dios es mi fuerza y canción. Amén. Mi fuerza y mi canción. Pregunta 3. Según el texto central, ¿cuándo debemos confiar en Dios? Amén. Siempre, en todo momento. Esa es la respuesta. Pero según el texto central, ¿cuál es la palabra que dice allí? Esa es la respuesta, está correcta. Pero ¿cuál es la palabra que dice en el texto central? Que debemos de confiar en Dios, ¿cuándo?
perpetuamente, que significa para siempre en todo momento. Pero la palabra pues textual es perpetuamente, que tiene una connotación, digamos, de poder y eterna, para siempre. Amén. ¿Qué dice Isaías 45:17? Israel será salvo de Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os apensaréis por todos los siglos. Amén. Ha sido salvado por el Señor con salvación como eterna, eterna. Esa salvación con la que hemos sido salvados, una salvación como eterna. Y no seremos avergonzados ni humillados por la eternidad. Es decir, que esa persona que ha puesto esa confianza en el Señor, el poder de esa confianza, es que esa persona que ha puesto esa confianza en el Señor, entonces no será avergonzado ni humillado por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Vamos a tener momentos difíciles porque la Biblia dice que muchos son las aflicciones del justo, pero después de cada proceso, si nuestra confianza, ¿cuántos me escuchan? Amén. Después de cada proceso, si nuestra confianza verdaderamente está puesta en el Señor, después de cada proceso, nunca vamos a ser avergonzados porque el Señor siempre va a tener un galardón para aquellos que han sido fieles, para aquellos que han tenido esa fe. Amén. Amén. También dicen, si alguien, el que leyó Isaías 45:17, ahí mismo está el versículo 24, si lo puede leer. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrán y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. Amén. Gloria al Señor. Nosotros debemos de saber que estamos con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Con un Jehová que se llama o le llaman Jehová de los ejércitos. Amén. Con un Dios que nunca jamás, nunca ha perdido una batalla. Nunca ha perdido una batalla. Nunca. Y estamos con ese Dios. Entonces, ¿con quién nos conviene estar? Esto no es una de las preguntas, pero digo, ¿con quién nos conviene estar? Con ese Dios que es creador del cielo y de la tierra, con el que por él existen todas las cosas, por ese que no hay nadie por encima de él, con ese que nunca ha perdido una batalla y que si confiamos en él no seremos avergonzados perpetuamente ni por toda la eternidad. ¿Nos conviene estar con él o nos conviene estar con el mundo o con el enemigo que ya ha sido vencido? No es que el Señor un día va a vencer al enemigo, no, ya lo venció, ya está vencido. Entonces, ¿con quién más nos conviene estar? Hombre, con Jehová de los ejércitos, con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores por toda la eternidad, por los siglos de los siglos. Salmo 66:7, ¿qué dice? Él dominará o señoreará con su poder para, ¿cuándo? Para siempre. Sus ojos velan sobre las naciones, enaltezcan los rebeldes. Es como una advertencia para aquel que se rebeliza. Una advertencia para los rebeldes, o más bien una advertencia para nosotros en el momento que nos queramos rebeldizar contra el Señor, que queramos hacer una rebelión y dejar de confiar en el Señor. Ojo, no se enaltezcan los rebeldes o los soberbios o los orgullosos. ¿Sabe que el Señor a los orgullosos los mira de qué? De lejos, pero se acerca a los que son ¿qué? Humildes. Y el último versículo que está en Salmos 125:1, que dice: Los que confían en Jehová son como el monte de Sion, que no se mueven, sino que permanece para siempre. Oh, miren qué versículo tan bonito. Ojalá se lo pueda aprender de memoria, o en su casa más tarde, o mañana o esta semana. Es Salmos 125:1. Los que confían en el Señor son como el monte Sion, que es inconmovible, que permanece para siempre. Apréndase este versículo, apréndase. Ojalá lo podamos preguntar o recordar dentro de 8 días, que es bien poderoso. Aquellos que confían, que tienen fe, pero una fe no que solamente está ahí flotando, como que yo tengo fe y miren mi fe, sino que esa fe esté dentro de nosotros, pero que también se pueda exteriorizar. Jesús tiene autoridad ¿dónde? En el cielo
y en la tierra. Él tiene toda autoridad y todo el poder es del Señor Jesucristo. Nos conviene confiar en Dios. ¿En quién más confiaremos, mis hermanos? ¿En quién más confiaremos? Si es el único que no falla. El hombre no falla. Los amigos muchas veces hasta fallan. Pero el único que no nos falla es el Señor. ¿A quién entonces iremos? ¿A dónde iremos, amados, si solamente Él tiene palabras de qué? De vida eterna. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? ¿A dónde podemos escondernos de Él? Huiremos de su presencia. Si Él es omnipresente y está absolutamente en todos lados y en todas partes. Entonces, que nuestra confianza, mis hermanos, se afirme cada día en el Señor por los siglos de los siglos. Amén. Ahorita sí podemos cerrar nuestros ojos para terminar con una palabra de oración. Santo Dios, te damos muchísimas gracias por permitirnos escuchar esta palabra, porque nos anima, nos confronta, nos desafía, porque nos levanta con más ganas de servirte, sabiendo que somos galardonados por ti, cuando nuestra confianza está plena en ti. Te damos muchísimas gracias por sostenernos, por ayudarnos y perdonarnos. Y te damos gracias por tener misericordia de cada uno de nosotros. Creemos, Señor, fielmente en ti, que eres real, que existes, que eres el dueño de todas las cosas y que nos has dado una salvación eterna. Dios me bendiga, gracias por estar atentos y no olviden seguirse, hermanos.